Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los dos tipos de riego principales que todos utilizamos, que es riego por inmersión y riego con regadera. Y os quería hablar sobre, por qué en mi caso yo me decanto más por un tipo de riego que por otro. Me parece importante que sepáis cuáles son las características, ¿no? Y cómo afecta estos tipos de riego a nuestras plantas, porque muchas veces en Instagram, cuando hablo con vosotros sobre el tema, yo os he dicho abiertamente que prefiero el riego con regadera sobre el riego por inmersión. Y muchos me preguntáis que por qué, si regando por inmersión la tierra absorbe el agua que quiere y con la regadera corremos el riesgo de pasarnos, y bueno, me decís que consideráis más cómodo el riego por inmersión. Entonces quería hacer este vídeo para aclarar las características que tienen cada uno de estos riegos y explicaros por qué en mi caso yo me decanto más por el riego con regadera. Pero antes de entrar en ese tema, me gustaría aclarar que el riego, cuando regamos, no solo cumplimos la función de alimentar a las raíces y proporcionar agua a las raíces para que ellas la distribuyan a la parte aérea de la planta, como son las hojas, sino que también el riego tiene otras funciones. Entre ellas, mantener la aireación del sustrato, porque en nuestras macetas, en la tierra, hay cavidades de aire, y el agua, cuando pasa, lo que hace es barrer ese aire y entra nuevo aire renovado, ¿no? Oxigena y airea el sustrato y por tanto las raíces, porque recordad que las raíces, para que puedan absorber agua, necesitan oxígeno, necesitan aire. Entonces esta es una de las funciones que cumple el riego, además de eliminar el exceso de sales. A veces cuando regamos, pues depende del tipo de agua que utilicemos, puede haber un alto contenido de sales y de minerales. Y este exceso de sales, la salinidad en los suelos, no siempre es beneficioso, no es beneficioso directamente, porque lo que hace es disminuir el potencial hídrico, es decir, dificulta el absorber agua por parte de las raíces. Entonces es importante tener en cuenta que el riego cumple estas tres funciones. Por un lado, dar humedad a las raíces, es decir, alimentarles de agua. Por otro lado, renovar el oxígeno que contiene la tierra, es decir, airear. Y por otro, limpiar el exceso de salinidad o de sales y minerales en el suelo. Entonces, teniendo claro esto, vamos a analizar los dos tipos de riego que tenemos. Por un lado, tenemos el riego por inmersión, que explico muy rápido en qué consiste por si alguien pudiera tener la duda, pero el riego por inmersión consiste en rellenar un recipiente, como este que podemos tener aquí, se llena de agua como un cuarto hasta la mitad y se mete en la maceta de la planta dentro. Y se suele dejar como unos 10-15 minutos para que la tierra absorba ese agua y se hidrate. ¿Cuándo o por qué se suele utilizar este riego? Pues generalmente lo que se dice es que como estamos sumergiendo la maceta dentro del recipiente con agua, se va a hidratar mejor la tierra, va a absorber el agua que ella quiera y tenemos menos dificultades para pasarnos con el riego versus hacerlo con regadera. Y además es un tipo de riego que noto, por lo que hablo con vosotros, que está siendo cada vez más extendido, cada vez es más normal que se utilice el riego por inmersión porque es más cómodo, es verdad que es más cómodo que tener que estar llegando a la regadera y regando por encima cada vez se te puede salir agua. Y pues lo que os digo, se está como popularizando y extendiendo el uso de este tipo de riego. Y se está dejando en un segundo plano el riego de regadera. O esa es mi impresión, cuando hablo con vosotros, porque siempre que os digo que yo prefiero regadera me decís que no lo entendéis, que vosotros estáis más tranquilos con el riego por inmersión. Entonces, riego por inmersión ya lo hemos visto, vamos al riego con regadera. ¿Qué consiste? Pues en regar la parte superficial de la planta, como veis así, de forma uniforme, ya he tirado agua afuera, soy así de torpe, de forma uniforme y dentro de la maceta a poder ser, para que la planta se hidrate. ¿Cuál es la diferencia principal que tiene el riego con regadera frente al riego por inmersión? Pues que cuando nosotros hacemos este movimiento y este riego, lo que estamos haciendo es que el agua pase que atraviese toda la maceta, y por gravedad lo que va a hacer es drenar. ¿Y qué es lo que hacemos en este movimiento? Pues para empezar, el agua lo que hace es arrastrar el aire de todas las cavidades que tiene la maceta y se renueva con aire nuevo, por tanto ya estamos oxigenando y aireando el sustrato. Y además, en ese arrastre lo que hace es desprender de la tierra todas esas sales o exceso de salinidad acumulado y liberarlo de la tierra. Por eso es bueno y es más recomendable hacer un riego con regadera, y por eso siempre que os digo que cuando reguéis con regadera lo hagáis hasta que salga agua por el agujero de drenaje, porque así lo que hacemos es renovar oxígeno, alimentar raíces y también eliminar ese exceso de sales que puedan contener las macetas. Eso es algo que no sucede con el riego por inmersión. ¿Por qué? Pues porque al tener un recipiente en el que estamos metiendo la maceta, no estamos renovando esas cavidades de aire. Si acaso lo haríamos de la mitad de la maceta
maceta hacia abajo y tampoco estamos drenando el exceso de sales que pueda contener la tierra. Es por eso que para mí, pero esto va en gustos por supuesto y cada uno utilizará el tipo de riego en su casa que mejor le vaya, pero yo me quedo mucho más tranquila utilizando un riego con regadera porque primero el riego es mucho más uniforme, me aseguro de que también la capa superficial del sustrato quede bien regada y lo que os digo, luego voy a renovar oxígeno y voy a conseguir drenar exceso de sales. Y es por eso que para mí el riego con regadera es mucho más efectivo. Sin embargo, ambos métodos de riego pueden convivir y en algunas ocasiones podéis regar con uno y en otras con otro. Pero sobre todo creo que es bueno pues, que conozcáis, ¿no?, en qué consiste cada uno de ellos para que luego elijáis el que mejor os funcione. Sobre la salinidad en el suelo, por si alguien lo pregunta y también por adelantarme y dar la información, no sé si habéis observado alguna vez cuando tenéis macetas de terracota o de barro, es que ahí se ve muy bien, que se forma como una capa blanca alrededor de la maceta. Pues toda esa capa blanca al final es una acumulación de sales. Ya sabéis que el material de la terracota es un material poroso que filtra el agua, pero claro, cuando filtramos el agua y ese agua lleva sales y minerales, también se filtra esa sal y ese mineral, que es lo que queda en forma de como polvillo blanco o de costra blanca alrededor de las macetas. Entonces tened en cuenta que lo mismo que la maceta transpira, ¿no?, o acumula al transpirar el agua ese tipo de sal, la tierra también lo contiene. Y eso es lo que dificulta en parte que la raíz pueda absorber el agua y es por eso que, cuando regamos y drena el agua es positivo porque se produce también mucho arrastre de sales, para que lo tengáis en cuenta. Y luego deciros también que con esto en ningún caso pretendo demonizar el riego por inmersión, para nada, yo también lo utilizo, pero creo que hay que saber cuándo utilizarlo y cómo. Si por ejemplo hacéis un riego combinado, una semana uno, otra semana otro, estaría fenomenal, o sea, no pasaría nada. Y luego hay otro tipo de plantas determinadas o concretas a las que yo sí riego por inmersión siempre directamente. Por ejemplo, las suculentas chiquitinas que tienen los pétalos muy grandes y no hay hueco en la maceta directamente para regar, yo esas las riego por inmersión. O plantas ultra delicadas a las que no se les puede mojar la hoja porque se pudren, pues esas igual también les hago riego por inmersión, ¿no? La idea es que sepáis cuáles son los beneficios de uno y los beneficios de otro para que decidáis en qué caso utilizarlos. Pero vamos, básicamente yo riego por inmersión lo utilizo para este tipo de plantas más delicadas o muy chiquitinas en las que no puedo meter la boca de la regadera y en ese caso voy a riego por inmersión. O si por ejemplo me voy de vacaciones o me despisto y tengo una planta sin regar durante mucho tiempo, también utilizo el riego por inmersión. ¿Por qué? Porque va a rehidratar a la planta muchísimo más rápido que un riego con regadera. Entonces la clave también está en saber cuáles son, lo que os digo, las virtudes de cada uno de ellos para que podáis elegir en el momento o en la circunstancia que tengáis el más adecuado. Entonces, para mí, riego por inmersión, pues para plantas que estén muy deshidratadas, con un riego por inmersión vamos a ayudarles a que se rehidraten más rápido y sobre todo también a que la tierra empape mucho más rápido que con un riego por regadera. Plantas delicadas a las que se estropeen las hojas, pues también puede ser interesante regarles con riego por inmersión. O plantas que tienen los pétalos muy grandes y no tenemos hueco para meter la boca de la regadera, igual. Resto de plantas podemos combinar riego por inmersión y riego con regadera en la parte superficial de la maceta. Y luego quería comentaros también, simplemente ya como dato añadido para que lo tengáis en cuenta, que las regaderas tienen diferentes boquillas. Si os dais cuenta, la mía tiene esta boquilla. O sea, hay como dos tipos de boquillas. Una sería esta, que es así como más anchota, y luego hay otra que es similar a la del agua de la ducha. ¿Cuál es el inconveniente que tiene esta regadera que estáis viendo, que es la mía? Pues que el agua sale como muy a presión, muy de chorro. ¿Y qué pasa si regamos desde muy arriba y fuerte? Pues lo que se puede provocar es que el agua desplace la tierra y la apelmace, porque al caer tan fuerte apelmaza la tierra. Y ya sabéis que eso no es conveniente, porque cuando la tierra se apelmaza no entra aire y la raíz se nos ahoga, porque necesita oxígeno. Entonces yo os diría que si tenéis regaderas como la mía, con boca grande, que reguéis no desde muy arriba y muy fuerte, sino que reguéis más suave, desde abajo, con delicadeza, como estamos haciendo aquí. Y luego, si podéis, si tenéis la oportunidad, que compréis regaderas que tienen la boquilla como las de la ducha, es decir, chorritos de agua muy finos, porque eso lo que hace es imitar el agua de la lluvia, el agua cae mucho más suave, en ningún caso apelmaza ni desplaza la tierra y es una forma de riego mucho más natural y que respeta el sustrato que tenemos. ¿Qué pasa? Pues que en mi caso, y al tener las plantas en el interior, esa regadera con boquilla de ducha, a mí lo que me provoca es que riegue mucho fuera y que manche un montón. Y es por eso que me he inclinado por este tipo de boquilla, pero bueno, si vosotros tenéis plantas en exterior, os recomiendo que utilicéis esas regaderas porque respetan mucho más el sustrato.
Y nada, eso es todo por el vídeo de hoy. Quería comentarles las dos diferencias de riego por inmersión y riego con regadera. Espero que el vídeo os haya servido de ayuda. Y antes de despedirme, sí que quería enseñaros estos esquejes que tengo, porque he visto que me habéis preguntado en algunos comentarios y bueno, para enseñároslos. Ya sabéis que puse un esqueje de hoja, bueno, una hoja de Ficus lirata a esquejar y os quería enseñar, que se me lía, a ver, os quería enseñar cómo está yendo el esqueje. Fijaros qué de raíces tiene y es una hoja. Y luego he puesto también una hoja de peperonia a esquejar, que todavía no tiene nada, como podéis ver. Estoy esperando a que saque raíz y próximamente, en cuanto saque raíz la hoja de peperonia, os grabaré un vídeo explicándoos el porqué a raíz de las hojas de algunas plantas se generan raíces y de otras no. Pero bueno, eso será en otro vídeo, simplemente os quería hacer el adelanto porque he visto que me habéis preguntado mucho al respecto de los esquejes de hoja que saqué del Ficus lirata. Y nada, lo dicho, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya servido de ayuda y de interés y nos vemos en el próximo vídeo.